Buenas tardes y a todas. Mi nombre es Andrea Bianchini y soy co-coordinadora de la red Changonet EULAS, de la cual la PUC-Quindío, el Departamento de Relaciones Internacionales, forma parte. Y estaremos durante estos 3 días, comenzando hoy hasta el miércoles a última hora, desarrollando una serie de paneles, discusiones y debates en torno a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Hoy como parte de una agenda más pensada en la enseñanza de las relaciones Unión Europea-América Latina y las posibilidades de financiamiento que pueden existir para estudiar o hacer investigación sobre estos temas. Tenemos 2 workshops. Este es el primer workshop que está más centrado en qué significa, cómo afrontamos la enseñanza de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Y a continuación de este panel, a partir de las 5, estará el siguiente workshop más enfocado en research. En este sentido, bienvenidos entonces a la conferencia, bienvenidos a estos paneles, y solo aprovechar para comentarles que, como entiendo que muchos de ustedes están interesados en temas de relaciones entre la Unión Europea y América Latina, los invito a conectarse a nuestro sitio web, eulas.network, porque allí van a encontrar un montón de materiales didácticos y no tan didácticos, pero que les permitirán profundizar en distintos temas vinculados con estas relaciones. Hay webinars basados en presentaciones de libros, podcasts, blogs y toda una serie de recursos que en algún momento pueden serles de utilidad. Dicho esto, le voy a ceder la palabra a Adam Folesh. Adam es el Project Manager de la red y él va a moderar este workshop. Gracias. Una pregunta más. ¿Quiénes de ustedes, pero con total sinceridad, esto no es un examen, quiénes de ustedes no entienden nada de castellano? Pero nada. Oh, okay. Very good. For you and me. Yeah, thank you very much. So, hablaremos. ¿Quién de ustedes no entiende nada de portugués? O sea, la Quindío. Entonces podemos hablar los dos. Sí, bueno, claro, claro. Hablaba por ello que hablaba por eso. No, puedo hablar en español también, pero creo que es para hacer el balance, ¿no? Total. Total. Okay. Bueno, ahora sí le doy la palabra a Adam. Está cortando. ¿Se puede encender el pan? Gracias, Andrea. También otra pregunta sería, ¿no? ¿Quién quiere escuchar qué idioma? Por esto, I will switch to English right now, and I will introduce 3 excellent female scholars, which are born in Latin America, but are based right now in different continents in different countries. Right from me, it's María Victoria Álvarez from Universidad Nacional de Rosario. Andrea Biancoli, who is also the network coordinator of EULAS, based in IBE Barcelona, and Carolina Salgado, having here home play and book beer. Okay. As Andrea mentioned, the conference, well, it's starting right now. It will go until Wednesday evening. And we have some kind of an issue with the languages, right? It's Portuguese, yes? Okay. It's Portuguese, some people prefer Spanish, some people prefer English, but we are very languages and communication, and we would like as many as people as possible to participate. The idea of this workshop, which is on teaching EULAC, right, is to first listen about some experiences, how these excellent scholars do it in their day-to-day scholarly work, right? And then everyone will talk for around 10 minutes, maybe a bit longer, and then we will open the floor for a Q&A, right? So the idea is, but everything is very participative, right? And you also can share your experiences with us, and through that, we get all these feedback loops. Okay, and we would like to invite right now Vicky to start. Bueno, buenas tardes. Espero hablar lo más lentamente,
lo más comprensiblemente para ustedes. Soy de la Universidad Nacional de Rosario, como dijo Adam, de Argentina. Y en primer lugar quiero agradecer a Andrea Ribeiro Hoffman y a todo su equipo por la organización de esta conferencia. Y también, bueno, muy contenta de compartir este workshop con dos colegas y amigas como Andrea y Carol. Con Andrea y Carol decidimos dividir un poco nuestra exposición en 4 ejes, digamos, 4 puntos, como para hablar las 3 de más o menos lo mismo, pero desde nuestra experiencia. Y cuando estaba pensando en armar esta presentación, me di cuenta que llevo más de 20 años estudiando, no, 20 y pico, no voy a decir cuánto, 20 y pico años estudiando y enseñando Unión Europea y las relaciones entre Unión Europea y América Latina. Quiero aclarar que yo en Rosario no enseño América Latina y el Caribe, ¿ok? Porque eso está en manos de otros colegas. Y uno de los primeros puntos que habíamos pensado en conversar es la cuestión de la teoría, de la realidad, etc. Y ahí debo decir que haciendo un poco introspección, me di cuenta que tanto en el grado como en el posgrado, cuando enseño Unión Europea América Latina, soy un poco uno de los engranajes del famoso fenómeno de etnocentrismo, que forma parte es una de las grandes características de la teoría y la disciplina de las relaciones internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque me di cuenta que a la hora de buscar bibliografía, de buscar teorías para explicar este vínculo interregional, estoy cometiendo 2 graves errores. Uno, la mayor parte de la bibliografía está en inglés. Tengo muy pocos textos en español, ninguno en portugués. Y esto no tiene que ver con que no haya buena producción, por supuesto, pero la verdad es que tenemos que reconocer que el inglés es la lengua franca de las relaciones internacionales y nosotros, latinoamericanos, también escribimos y publicamos en inglés. Así que acá hago una fuerte autocrítica y me parece que tendría que mejorar en ese sentido. Y la segunda autocrítica tiene que ver con que la mayoría de las teorías que yo doy es mainstream, ¿sí? Es muy poco lo que doy de teoría, por ejemplo, alternativa al mainstream, como podría ser crítica o de colonialismo o postcolonialismo, etc. Así que ahí otro punto que tengo para mejorar en el futuro. Más allá de esta fuerte autocrítica, sí debo decir que tanto en el grado como en el posgrado suelo tratar de mostrar el lado B de la Unión Europea y el lado B, como si fuera un cassette, muchos de ustedes no saben lo que es un cassette, pero el lado B es mostrar la otra cara, ¿no? Porque más allá del discurso oficial, la narrativa oficial, sobre todo de la Unión Europea, hay muchas cosas que hay que decir, sobre todo mirándolo desde América Latina. Y en general suelo mostrarle a los estudiantes ese lado B, ese lado que muchas veces el discurso oficial de la Unión Europea no quiere mostrar. De hecho, me dediqué muchos años al euroescepticismo, es decir, a estudiar quienes critican o quienes se oponen a la Unión Europea, ¿sí? Que son muchos. Y hoy sí se ven, hace 15 años, todo el mundo me preguntaba, ¿estudiar qué? Nadie sabía qué era el euroescepticismo, ¿no? Ahora estamos hablando de euroescepticismo todo el tiempo. Bien, el segundo punto que habíamos pensado con André y con Carol era cómo evitar o cómo tratar de distanciarnos de la idea de Europa como modelo o Europa como ejemplo a seguir. Y acá no estamos hablando de etnocentrismo, estamos hablando más de eurocentrismo, ¿no? Esa idea que tenemos los latinoamericanos de que la Unión Europea es el proceso de integración más desarrollado, sí, lo es en muchas cuestiones. Acá sí creo que me voy a tirar un poquito de flores y digo, acá sí tengo una posición más equilibrada, acá no me equivoqué tanto. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que tenemos que encontrar
justamente el equilibrio entre pensar a la Unión Europea, digamos, mirar a la Unión Europea de una manera, no de una manera dogmática ni de una manera acrítica, sino todo lo contrario. Creo que estos 80, casi 80 años de integración europea nos muestra que es posible generar beneficios para los ciudadanos, que es posible tener fuertes y grandes éxitos, pero también es posible fracasar rotundamente. La Unión Europea es, no solamente en los últimos años, sino desde sus orígenes, ha cometido graves errores, tiene falencias, tiene debilidades, y por lo tanto me parece que hay que mirarla sin caer en dicotomías absolutas. Ni es el éxito absoluto, ni es el fracaso absoluto. Y como latinoamericanos, podemos ver eso, podemos decir, bueno, tratemos de no cometer los mismos errores, pero fijémonos en qué les fue bien, qué hicieron bien, aunque sea algún programa, algún instrumento, algún mecanismo, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en la cooperación reforzada. Hace unos años, el CARICOM, por ejemplo, introdujo a través de un protocolo un mecanismo de cooperación reforzada. Bueno, se lo copiaron a los europeos, está todo bien. Ya sabemos que copiarle a los europeos no siempre es sinónimo de éxito. La comunidad andina, lamentablemente, emuló exactamente el sistema institucional, la estructura institucional, y perdonen a los andinos que hay acá, pero bueno, la integración andina tiene serios problemas, ¿no? Bueno, y hay dos puntos más que de los que voy a hablar en forma conectada, porque justamente el tercer punto que habíamos pensado era cómo hacer para mostrar que ni Europa ni América Latina son bloques monolíticos. Y la última pregunta, el último punto era ¿qué más nos ha costado? ¿Qué fue lo que más nos costó al enseñar la relación Unión Europea-América Latina? Y acá por eso conecto estos dos últimos puntos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que claramente ni Europa ni América Latina son bloques monolíticos, ninguna de nosotros puede llegar a decir algo similar, algo de eso. Y hay tres grandes dimensiones de complejidad cuando uno mira los vínculos. Una primera dimensión tiene que ver con los niveles, los múltiples niveles de gobernanza, obviamente, ¿sí? Es decir, cuando miramos Unión Europea, América Latina, tenemos que mirar las instituciones europeas. Ese es un capítulo aparte, porque enseñar la estructura institucional de la Unión Europea y los procedimientos de toma de decisiones, bueno, realmente un desafío importantísimo. Por otro lado, si miramos América Latina, tenemos que mirar TELAC, tenemos que mirar los esquemas subregionales, después tenemos que mirar los 27 estados de la Unión Europea, los 33 de América Latina y el Caribe. Y luego a nivel interno, ¿no? Porque hay muchísimos vínculos entre regiones de países latinoamericanos con regiones de países europeos, provincias, estados, länder y ciudades. Esa es solo una primera dimensión, que es la de multiplicidad de niveles de autoridad. Pero después tenemos dos dimensiones más de complejidad, una que tiene que ver con la multiplicidad de actores, porque obviamente no solamente se vinculan gobiernos locales, provinciales, nacionales, etcétera, sino también universidades. Esta red es claramente instituciones de educación superior, esta red de Chamon es claramente un ejemplo, sindicatos, asociaciones de sociedad civil de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que un gran abanico de actores. Y por último, un gran abanico de temas, porque prácticamente creo que no hay tema de la agenda internacional que no sea objeto de algún tipo de diálogo, cooperación o colaboración entre Europa y América Latina. Por lo tanto, muy complejo, muy desafiante, pero al mismo tiempo súper apasionante. Así que bueno, para esta ronda ya, esto es todo lo que quería decir. Gracias. Bueno, Vicky, gracias. Thank you very much. Right now we turn the floor to Andrea Bentley.
Bueno, gracias de nuevo por estar aquí. Lo que yo voy a decir se vincula mucho con lo que ha dicho Vicky hasta ahora, pero claro, creo que es importante contarles un poco cómo llego hasta aquí, porque eso explica también mi posición al momento de enseñar América Latina y las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. Yo soy argentina, latinoamericana, me formé como socióloga en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, hice mi maestría en Flaxo, Argentina, todo lo cual supone una formación académica muy, diría yo, latinoamericana, e hice mi doctorado luego en la Pompeu Fabra, una universidad europea, catalana, y trabajo en el IBEI, que es una institución muy interesante porque en el IBEI hay varios másters, todos vinculados al estudio de las relaciones internacionales. Tenemos un alumnado muy heterogéneo, no solo en términos de la formación, ¿no? O sea, en el IBEI no todos son politólogos, no todos vienen de las ciencias sociales, hay gente que ha hecho periodismo, comunicación, etcétera. Esto ya es un desafío, y también es el desafío de gente que viene de distintos lugares, de distintas maneras de entender el mundo. Entonces, uno de los desafíos que me ha llevado un tiempo darme cuenta de esto, porque esto en realidad es un learning by doing, ¿no? Uno empieza a dar clases y a la medida que también uno va profundizando en la investigación, todo esto repercute en la docencia. Eso es lo más interesante de hacer docencia e investigar. Entonces, para mí, una premisa fundamental en el momento de preparar mis clases, yo doy clases sobre las relaciones internacionales de América Latina, y esto por supuesto supone hablar en algún momento de la Unión Europea, como de Estados Unidos, de China, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es fundamental partir de la teoría. Fundamental partir de la teoría, pero no como algo abstracto, sino como la teoría como herramienta para entender el mundo. Y esto es fundamental porque lo que yo trato de hacer en la clase, con distintos grados de éxito, quizás ninguno, es tratar de cuestionar preconceptos, ¿no? Porque la mirada con la que vienen algunos alumnos y alumnas a los programas de máster es un pensamiento o marcos analíticos que están fuertemente estructurados a partir de la teoría mainstream, con perspectivas anglosajonas que no necesariamente viajan, ¿no? They don't travel that well to Latin America, y desconocen los aportes relevantes de América Latina a la teoría de las relaciones internacionales, como es el caso de la teoría de la dependencia, el estructuralismo, que en sí mismas no son una teoría de las relaciones internacionales, pero sí son dos grandes contribuciones de la región a en términos de entender la región, su posicionamiento internacional y cómo lo doméstico se vincula a esa inserción internacional. Todos sabemos muy bien que la inserción internacional de América Latina está muy marcada por los modelos de desarrollo que se han ido dando en la región a través del tiempo. Entonces, para mí la teoría no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida, porque esto es lo que nos permite cuestionar. Y en la medida en que uno se cuestiona, sobre todo cuando uno trabaja con estudiantes que quizás no están, lógicamente, tan que no conocen tanto la situación de América Latina en términos teóricos, ¿no? Hoy en día tenemos este gran debate sobre Global IR, ¿right? De la medida que no conocen esta producción latinoamericana, esto lleva también, cuando uno habla de la Unión Europea en las clases de América Latina, a comparar. Pero a comparar no en un sentido analítico, sino muchas veces en un sentido de benchmark, ¿no? La Unión Europea sabemos que es un caso muy exitoso de integración regional, pero que no es el único. Yo parto de la idea de que los procesos de integración regional son procesos construidos socialmente, políticamente, donde la historia, el tiempo juega un papel fundamental. Entonces, es innato, no sé si es innato, pero incluso entre los estudiantes latinoamericanos está esta cosa de no somos como Europa. Europa lo hace todo bien, nosotros siempre vamos mal. Cuando en realidad de lo que se trata es de comparar, pero de una manera analítica, de una manera que nos permita
comparar, de alguna manera, lo planteó Vicky recién, en términos de instituciones, en términos de áreas de política, en términos de cómo surgen estos procesos. No podemos comparar el proceso de integración de lo que hoy es la Unión Europea, porque la Unión Europea no fue siempre así, ¿no? Entonces, cuando uno llega a estudiar la Unión Europea, se piensa que la Unión Europea ya estaba así en los años 50, y no. Entonces, esto implica estudiar un poco la historia y ver por qué en América Latina los procesos de integración regional no son, entre comillas, tan exitosos como en Europa. Esto responde a la historia de la región, a lo que decía recién en términos de la inserción de la región en el escenario internacional y en la medida en que uno cuestiona estos preconceptos y estas teorías que tomamos como dadas, lo que vemos es que la mirada se vuelve más crítica, ¿no? Se trata de ver cómo lo hacen, con qué resultados, por qué. Si no, de lo contrario, queda totalmente imposibilitada incluso la posibilidad de aprender, porque es lo que también de alguna manera decía Vicky recién. No se trata de pensar que estas dos regiones son monolíticas. Además, pensemos, la Unión Europea no es Europa, hay otras instituciones regionales, entre las cuales a veces hay también overlap, no me sale el término en castellano, y esto es un punto que, por ejemplo, en el caso de América Latina se ha criticado muchísimo. Hay overlap. Pero en realidad lo dice muy bien, no me va a salir la pronunciación correcta, pero lo dice muy bien un autor que dice, los estados no se superponen, pero las organizaciones regionales sí. Entonces, se trata de entender por qué América Latina no tiene una única organización regional, por qué el proceso fue diferente. Y tratar de identificar esos factores y luego a partir de ahí poder expandir teorías que de alguna manera no siempre nos ayudan a... nos ayudan a entender... nos ayudan a entender la región y sus vínculos con la Unión Europea, pero incluso con otros actores, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, cuando uno piensa, bueno, ¿cómo aterrizar esto? Yo he trabajado muchos temas de negociación comercial, Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y siempre viene como dada la idea de que la Unión Europea arrasa, avanza y sus regulaciones son las que terminan en el papel, que luego todos firman con cierta anuencia. Pero en realidad, cuando uno mira los procesos de negociación, las posiciones son diferentes y se negocian. Y no siempre la Unión Europea logra su objetivo. Por ejemplo, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur hoy es el único acuerdo que tiene la Unión Europea que no tiene una cláusula TRIPS Plus para propiedad intelectual en medicamentos. Está claro que en todo proceso de negociación hay concesiones y exigencias. Y esto resulta de un proceso de negociación. Dicho esto, también debo decir que es fundamental recordar que la capacidad de negociación de Mercosur hoy, con una voz única, se la debemos a la Unión Europea, por decir de alguna manera, porque fue la Unión Europea la que le pidió al Mercosur que se sentara a negociar, allá por fines de los 90, principios de los 2000, a negociar con la Unión Europea. Entonces, aún en un contexto de asimetría de poder, de asimetría de capacidades institucionales y capacidades técnicas. Recuerdo cuando decía mi tesis de doctorado, esto puede sonar superfluo, pero nos habla un poco de la práctica de la negociación. Recuerdo hablar con una persona en el Ministerio de Industria en Argentina que me explicaba muy bien que ella cuando iba a negociar, negociaba por todos los países del Mercosur y negociaba todo. Y cuando llegaba a la mesa, en realidad venía un técnico experto de la Comisión Europea para negociar vino, otro venía para negociar quesos y otro venía para negociar galletitas. Las galletitas es un producto muy competitivo en la Argentina. Pero es ahí donde se ven los actores, es ahí donde se ven los intereses. No se trata de demonizar a la Unión Europea ni pensar que es una institución que lo hace todo bien. Se trata de ver que detrás hay actores con intereses, con estrategias, con esquemas de acción colectiva que pueden resultar mejor o peor en X situación. Bueno, lo de la Europa como modelo creo que es, ya más o menos lo traté, y esta idea que yo trato siempre de, les decía, no sé si soy muy exitosa en eso,
de destacar, volviendo al tema de las negociaciones comerciales, que es un tema donde se ve, porque uno mira al actor y mira a la agencia, pensar que América Latina tiene agencia. América Latina no es un actor subordinado, no es un actor monolítico, pero tampoco es un actor subordinado. Y es un actor que ha contribuido, no solo con lo que comentaba antes de la teoría de la dependencia o el estructuralismo, sino con conceptos fundamentales para el derecho internacional tal como lo entendemos hoy. El principio de iutis possidetis, mi latín no es el mejor, el principio de no intervención, el principio de resolución pacífica de conflictos. Todo esto viene de una larga tradición de América Latina que se remonta a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde ciertamente las conferencias de Las panamericanas. las panamericanas tuvieron un rol, pero tuvieron un rol porque ahí había intelectuales latinoamericanos liberales, en una época en que Estados Unidos no era el hegemón de la región. Pero cuando uno le dice esto a los alumnos a veces vienen a clase con la idea de que el mundo fue siempre así, pero en realidad hay procesos de construcción, de poder, de hegemonía. Entonces, y yo creo que esto es algo a lo que he llegado llegué a esta conclusión, quizás ahora que ya tengo una carrera, algo hecho, que es esta idea de pensar el tiempo, de cómo evolucionan los procesos sociales, políticos y económicos, y que nada está escrito en piedra. Entonces, por eso creo que la comparación es fundamental y es fundamental darle un marco analítico. ¿Comparamos en base a qué? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de integración? ¿Qué quiere decir cooperación? ¿Qué es América Latina? Estas son preguntas que hoy más que nunca nos hacemos, ¿no? En este contexto de, no diría desintegración, pero, no sé, un proceso donde encontrar estrategias colectivas para la región resulta muy complicado por problemas internos, domésticos, pero también por un contexto que hace todo esto más difícil. Y en este punto creo que por eso es importante evitar la generalización y entrar en el detalle, en profundidad, no dar nada por hecho, borrar estos preconceptos que todos llevamos por la vida, pero creo que esa es una de las grandes contribuciones que puede hacer la academia, la investigación y la enseñanza. Enseñar a mirar el mundo a través de otros lentes, no quedarnos en lo que lo que ya sabemos y traemos con nosotros. Con esto cierto. Claramente, dar clases, a mí me encanta. A mí me encanta dar clases y si es de los temas que a mí me gustan, mucho más. Entonces, enseñar América Latina realmente me gusta. Y es algo que he aprendido a querer o que me gustara cada vez más a la medida que yo iba haciendo investigación y que uno va aprendiendo de los alumnos. Porque la primera vez que te paras en la clase es la primera vez. Entonces, uno va encontrando herramientas, formas de ser más pedagógica, formas de tratar de llegar a un mensaje, pero también el feedback de los alumnos es clave, porque muchas veces nosotros damos cosas por sabida, bueno, esto es así. No, la interpelación de los alumnos nos desafía como investigadoras, como docentes, como personas también. Entonces, bueno, me quedo ahí y después charlamos. Gracias. Obrigado, Andrea. Right now, after this very strong Argentinian accent, we move to the autor, Professor Carolina Sangar. Sim, vou falar em português, então, realmente manter nosso objetivo aqui é diferente da Andréia e da Davi, que eu com certeza tenho menos tempo de docência nos temas de União Europeia, mas esse tempo já vai há 8 anos, então tem desde 2019, quando eu voltei para o Brasil, fiz meu doutorado em União Europeia, então já estudo essa agenda há 15 anos, mas estou dando aula e essa disciplina especificamente que a gente tem aqui na PUC, que se chama Questões de Política Internacional da União Europeia, permite um leque, né, muitos caminhos aí para fazer um programa e claro que esse programa vem mudando desde 2019 para cá, justamente com isso, esse movimento que a Andréia pontuou bem, que é a interação com os alunos. Então, assim, é uma coisa que eu fico muito atenta, porque a gente tem essa paixão, né, a gente olha para essa agenda de pesquisa
como uma agenda super interessante, super instigante, mas nem sempre todos os alunos também vão concordar com isso, e mesmo os que não concordam dão retornos e dão feedbacks muito positivos, né? Para mim, é sempre um aprendizado enorme. Eu sempre faço isso ao final de cada semestre. E com isso, hoje, que eu estou oferecendo esse curso, nesse presente semestre que a gente está, com a estágio do Igor, que está ingressando também no nosso projeto aqui no EULAS, dividir, assim, então, a primeira provocação, né, que é sobre teoria e realidade, né? Como é que a gente faz esse equilíbrio entre teoria e realidade. Eu não faço no meu programa sessão de teoria, sessão de conceito e sessão de caso. A teoria, as conversas conceituais e teóricas, e aí eu vou acrescentar também históricas, né? Perpassam o curso inteiro, 4 meses, e aí como é que eu faço essa divisão? Entendendo que tem que ter esse pé na realidade para alunos latino-americanos, né? Para alunos brasileiros. O meu curso ele vai de teorias de regionalismo, e aí quando eu uso essas teorias, é claro que eu trago Andréa, Briceio, muitos dos que estão aqui, para a gente sair do mainstream anglo-saxão, né? Então também trazendo textos em espanhol, em português, quando a gente encontra, porque certamente aqui a gente vai encontrar com mais facilidade. Depois, ao longo do programa, a gente vai vendo abordagens históricas e historiográficas sobre a Europa, e eu sempre faço muito essa divisão: o que é Europa, o que é União Europeia. Né? Nem tudo que é União Europeia é Europa, nem tudo que é Europa é União Europeia, principalmente. Mas qual é a historiografia desse continente? Depois a gente vai falar em região e dessa organização, né? E aí é nesse ponto que eu entendo, que eu vejo, né, pelas reações da turma, onde está o que você chamou de aterrar. Porque é na historiografia sobre Europa que a gente consegue situar os alunos de onde eles falam, né? Que esse saber é localizado e que a gente é parte dessa historiografia que, se a gente for resumir em um termo, é modernidade e colonialidade lado a lado. Lado a lado o tempo todo, né? Isso não é uma crítica a nenhum dos dois lados, isso é simplesmente uma narrativa historiográfica que também abre possibilidades de fugir do etnocentrismo, né? Também abre possibilidades de fugir de todo esse mainstream teórico anglo-saxão, e eu não diria um lado B da história, porque eu não vou considerar que tem um lado A e um lado B, são dois lados que andam juntos, mas é importante mostrar a agência desses dois lados. Não é só falar que existem atores que interagiram com a Europa. A Europa também interage com esses atores, né? Não tem uma via de mão principal e as outras meio coadjuvantes. Então, para mim, é muito importante pautar esse equilíbrio, né? Pautar esse diálogo, né? Essa relação pode ser um pouco já banal falar, mas é uma relação dialógica, né? É uma relação que vai se dando nas próprias construções históricas ao longo desse processo de integração regional. E, por último, eu chego em política externa da União Europeia, que aí realmente a literatura é muito mais produzida dentro da União Europeia, né? Dentro dos atores que estão lá e que pensam as burocracias, e aí tudo que envolve, né, os tratados, né, crises democráticas, mas mesmo nessa parte, eu busco integrar casos onde a disputa está muito mais latente, está muito mais visível do que a vitória, do que o resultado, do que o impacto final, né? Então, União Europeia e Mercosul, não é só sobre o acordo. Esse acordo durou 20 anos de negociação. Quantos altos e baixos, quantas idas e vindas, né? Quantas divergências, né? Como a Andréa falou, não ter cláusula TRIPS Plus nesse acordo. Isso não é só algo para você falar assim, olha, decora, não tem essa cláusula. O que isso significa? Qual é o peso dessa cláusula, né? Por que para a gente isso também pode ser considerado uma vitória, né? E a vitória não é só... Porque as perguntas são sempre o que a gente ganha com isso? Como se tivesse dado que para a União Europeia é uma vitória e que se a União Europeia está ganhando, está certo que a gente está perdendo. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? Porque não é sempre assim, mas mais do que isso, assim, por que a nossa tendência é essa, né? É achar que para um lado ganhar, o outro necessariamente, e sempre o nosso lado tem que abrir mão, né? Então, eu tento para justamente equilibrar
essa visão, que é um estigma, claro que é um estigma, né? Aqui na PUC a gente tem acordos de intercâmbio com várias universidades europeias e da União Europeia, e para onde os alunos vão na graduação fazer os seus intercâmbios, e é claro que eles querem ir para lá, majoritariamente. O mesmo acontece na hora de receber. Eu também dou aula para intercambistas, 99% são europeus, e esses europeus, eles não sabem, por exemplo, o que significa eurocentrismo. Né? Então, assim, como você está na Europa e não reconhece, não sabe o que é eurocentrismo, como você vai fazer um curso sobre a União Europeia aqui e você não trata disso? Né? E você não levanta esse debate. Então, é um debate que perpassa o meu programa quando a gente fala de identidade, quando a gente fala de fronteira. Né? A gente não está falando só de uma geopolítica crua ali, né? No mapa, e o que é zona euro, o que é acordo Schengen, e uma fronteira que, o país que está dentro, o país que está fora. As disputas que acontecem ali são muito mais importantes, né? Muito mais relevantes do que exatamente o mapa plasmado ou o número, né? Os dados frios como a gente tem. Então, também já estou engatando no segundo tópico, que são os modelos e a autonomia, né? A Europa como modelo. Né? Então, para pensar sobre isso, por exemplo, eu sempre tento trazer palavras importantes para relações internacionais, como, por exemplo, desenvolvimento. Né? Desenvolvimento é uma palavra que a gente usa muito, que a gente usa, às vezes, sem pensar duas vezes, e quando você dá um curso sobre a política externa da União Europeia, e a Andrea até mencionou, né, os acordos de cooperação, as prioridades políticas, essa palavra aparece. O que ela significa? O que é desenvolvimento para a União Europeia? O que é desenvolvimento para a gente? O que seria um desenvolvimento bom para os dois? Né? Um desenvolvimento do meio, vamos dizer assim. Porque quando eu falo, o que é desenvolvimento para a América Latina, parece que eu estou falando de perspectivas críticas ao desenvolvimento. Né? Perspectivas decoloniais, perspectivas marxistas, mas não é só isso. Né? É como que a gente poderia encontrar um desenvolvimento que é bom para os dois lados. Né? Um desafio pensar dessa forma, porque não existe uma teoria assim, né? Tão oficial, né? Mas eu também penso muito em fazer essas perguntas, que ao passo das discussões durante as aulas, eu sinto que elas vão provincializando a União Europeia. Isso é um movimento que eu particularmente gosto de ver ao longo do semestre, e eu queria perguntar para vocês, como vocês percebem isso ao longo do semestre, né? Parece que a turma relaxa, sabe? Existe realmente uma sensação de se sentir mais confortável nesse lugar de parceiro da União Europeia quando você provincializa aquelas experiências e você fala, isso aqui faz sentido nesse tempo, nesse espaço, para essas pessoas. E isso é legítimo. Isso é legítimo. Todo mundo tem as suas agendas, todo mundo tem as suas preferências, todo mundo tem as suas histórias. O que a gente pode aprender, o que a gente pode ensinar, como a gente pode continuar interagindo, né? Somos parceiros estratégicos, essa outra palavra, estratégia, está muito presente. Que estratégia é essa que a gente está buscando? Né? Muitas vezes a gente está falando de agendas que aqui na América Latina a gente não tem essa agenda consolidada. E a gente quer esperar que a União Europeia vá, né, dar uma inspiração e depois a gente vai lá e critica como se fosse um modelo. Então, também traz uma autorreflexão, né? Que tipo de expectativa a gente está gerando? Né? Que tipo como que a gente vai ao encontro dessa parceria? Né? A gente vai a um encontro mais horizontal? Ou às vezes, a gente também romantiza? Né? Então, esse é um outro movimento, né? Não romantizar. Depois, o próximo ponto aqui nosso era sobre pedagogia, né? E a primeira coisa que eu tento fazer é isso, é não romantizar a União Europeia, não romantizar esses países. Isso não significa dizer, olha, todos eles têm problemas, porque eu entendo que isso é óbvio, né? Todo mundo sabe que os problemas estão por toda parte, mas não é sobre os problemas, é sobre as vivências, né, desses lugares. Então, por exemplo, se tem algum aluno que voltou de um intercâmbio, e normalmente eu tenho, né, porque volta do intercâmbio, se apaixona pelo lugar e quer fazer o curso para depois, de repente, tentar voltar para lá, né? A primeira coisa que eu falo é mobilidade e migração são duas coisas muito diferentes na Europa. Muito diferentes. Todo mundo aqui que é brasileiro, que mora lá, que trabalha lá, né? Eu passei muitos anos lá, sabe, né? O Gustavo está até balançando a cabeça aqui, é muito diferente. Você ir lá com mobilidade, vou fazer um intercâmbio, vou fazer um mestrado, você é a pessoa mais bem-vinda do mundo.
aposte todas as suas fichas que vai ser assim na imigração, que talvez você se depare com uma outra realidade. Mas o que isso nos diz? Isso nos diz que a gente às vezes espera demais, né? Às vezes isso parte da gente, né? Não tem nada prometido de que nesse lugar tudo vai dar certo e de que você vai resolver a sua vida lá. Então, um outro ponto é esse, não romantizar, mas também entender a União Europeia através das percepções externas. Isso é uma agenda de pesquisa. Muitas pessoas, professores aqui, trabalham, e essa é uma agenda de pesquisa em todas as outras agendas, né? Agenda de regionalismo, agenda de cooperação, agenda econômica. Quais são as percepções externas? Por que eu acho isso importante? Porque a União Europeia é especialista em se comunicar. Não é só no nosso projeto que fica tudo lindo, perfeito e visualmente atrativo. Tem muito material, tem muita fonte primária. Ela se comunica muito bem. Mas é claro que ali tem a comunicação, né? Um lado, como ela se vê, como ela entendeu aquele processo, como ela quer passar a sua ideia. E os outros lados, onde ficam? Né? E os outros agentes, os outros sujeitos. Então, eu faço esse esforço assim, até com regiões que eu não tenho nenhum domínio, né? Perspectiva de países da Oceania, são importantes. Todos os países, né? Se existe uma relação ali, essas percepções externas são muito importantes. Eu coloco isso em prática pedagogicamente através de simulações. Também era uma pergunta que eu ia fazer para vocês duas. Eu acredito que todo mundo aqui, né, já fez alguma simulação cursando relações internacionais, né? Alguma simulação do sistema ONU, né? Ou de organizações regionais. E eu acho que isso dá muito certo para o curso de União Europeia, né? Fazer simulações de como uma determinada negociação acontece. Como que eu faço isso? Eu tento apresentar algumas fontes primárias também, né? Fontes da própria negociação, disponíveis online ou não, ou pedindo mesmo para colegas que participam, que eu sei que estão presentes. E é um ponto alto assim, do curso. Sempre quando o aluno sente que ele está envolvido num processo que ele percebe muito mais complexo do que aquilo que ele leu no artigo acadêmico, é uma metodologia, né, uma didática que eu vejo que dá certo. E para fechar, né, dificuldades, né, como que a gente também se surpreende, né, ao longo dos semestres. Eu vou usar uma palavra aqui entre aspas, né? Desmistificar a verdade da União Europeia, né? Parece que tudo que a União Europeia comunica e tudo que a União Europeia faz, e a gente conhece muitos agentes europeus, né? Que vêm aqui, embaixadores e participam também do nosso dia a dia aqui da universidade, é tudo verdade, é tudo... Eu sinto que os alunos entendem aquilo como uma palavra final. Sabe? O embaixador falou, o professor europeu falou, o site falou, o comissário da União Europeia falou, aquilo ali é uma verdade. Não é? Por que seria? Né? Por que aquelas pessoas também não podem ser entendidas como agentes? Né? É tudo muito subjetificado. Né? Então, é a visão daquelas pessoas, e aquela visão, às vezes, nem representa aquele país. Né? Quiçá aquela população, aquela comunidade inteira ali, nacional ou supranacional. Então, questionar essas verdades, né? Disputar também esses terrenos, né? Se a gente está falando de acordo, se a gente está falando de cooperação, de parcerias, de capacidades institucionais. Por que a União Europeia é mais desenvolvida institucionalmente? Tem muitos especialistas em regionalismo aqui para dizer que o regionalismo que a gente tem é o regionalismo que a gente quer. Né? Então, como você vai criticar uma coisa que você não tem, se você também sabe que você não tem porque você não quis, né? Ou porque o nosso regime aqui é mais intergovernamental. Porque uma coisa, sabe, essa ideia de evolução, de uma evolução teleológica e linear, está dentro desse questionamento do que são as verdades, né? E, claro, também o que a Vicky falou, né? As atualizações constantes, a complexidade de mostrar as interações entre os agentes, entre os níveis de governança, principalmente nas aulas de alargamento, de europeização, a gente tem que mostrar, né, tudo que está em jogo ali, não é simplesmente um país levantou a mão e passou a ser Estado-membro, né? Como é que isso funciona? É uma aula que particularmente todos os meus alunos amam, é a da Paula Sandrin, que está aqui, né, Paulinho? Que fala sobre o processo da Turquia.
né, que é um processo inacabado, né? A Turquia ainda não é um Estado-membro, mas funciona muito bem para mostrar esses anos todos, 40 e tantos anos já, né? E como é que isso foi se dando em diferentes momentos, né? Que também por parte da Turquia é importante a gente mostrar. Acho que é isso. Vou parar por aqui para a gente poder conversar mais. Obrigada. Obrigado, Carolina. Agora a gente vai começar a fazer a pergunta. You can start asking the question. Podéis empezar a hacer las preguntas. Sí, tenemos una persona ahí. ¿Hay alguien responsable o yo? ¿Qué tal? Soy Javier Coveñas de Plata, Ecuador. Gracias por la presentación que hicieron, muy interesante. Quisiera saber cómo ven ustedes un poco la perspectiva de que el siglo XIX y XX hubo una intensa relación, sobre todo en la academia, en la región con Europa, un idioma, unas perspectivas culturales, en un tiempo en el que el desarrollo se movía mucho en este hemisferio. Pero, ¿qué pasa, sobre todo a partir de este nuevo siglo, cuando pareciera que el eje está moviéndose hacia países árabes? No entendemos su idioma también como solíamos entender en los europeos y tal vez no entendemos su perspectiva cultural. ¿Cómo se puede poner a tono la academia de Latinoamérica a esa nueva realidad que de repente nos sorprende, aunque ya son muchos años los que esto está pasando como una tendencia? Podemos, yo diría de recolectar varias preguntas para poder hacer luego una respuesta más interesante. Gracias por sus presentaciones y quiero retomar alguna cosa que mencionó Andrea y también Carolina en la simetría del abordaje desde Europa y desde América Latina. No tengo la experiencia dando clases, pero sí me ha pasado en la formulación de papers, incluso para manuales, aunque tienen handbooks, donde a los latinoamericanos se nos pide que expliquemos lo básico, más esencial, antes de entrar en cualquier debate profundo cuando referimos a los procesos latinoamericanos. Es como que no podemos lograr hacer el engagement poniendo los casos latinoamericanos como ejemplos de procesos de regionalismo más complejo, porque el revisor o el editor del libro te dice, bueno, pero ¿me puedes explicar qué es el Mercosur? Entonces, ¿cómo ven esos los cursos de posgrado? O si lo ven o no, o es algo que solo pasa en publicaciones, pero quizás uno no encuentra en los handbooks ejemplos que citen a Latinoamérica o en los procesos de América Latina como ejemplos sofisticados de integración, porque hay un peso ahí del editor y esa mirada simétrica que vos decías en los cursos y que vos contabas, que vienen los europeos y no saben qué es el eurocentrismo, si este tipo de asimetrías pasan la enseñanza y bueno, su experiencia en eso. Okay. Okay. So, we'll be curious to know, from your perspective, mostly from maybe Carolina, with the long experience already teaching on topics of the European Union and international context, whether you see a growing or a diminished interest in the European Union as a topic. And what I have noticed, particularly in Brazil, is that if you look at master thesis, research topics, PhD thesis, that we are going through a decline in the interest. I would like to know if you see that in the classroom as well, and if that's so, to what you attribute that? Is it more like a consequence of an empirical reality where there's little interdependence, or is it more this idea of overdoing on the criticism of the Eurocentrists and ending up in places other than Europe? Thank you.
La última. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Me llama mucho la atención cuando hablaban de las teorías críticas y decoloniales. Quisiera tener más ejemplos, concretamente, cómo están usando esas teorías en los estudios de relaciones internacionales desde Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, y cómo es la recepción con los estudiantes y el mundo de la investigación. Y quisiera tener más ejemplos concretos de cómo aplican esas teorías para darle vuelta, digamos, a las relaciones internacionales sobre Unión Europea, pero desde una perspectiva latinoamericana. Muchas gracias. ¿Yo? Sí. Bueno, ¿cuál es tu nombre, por favor? Por favor. Emily, ok. Vou entender esse português, só então, com essa questão das teorias críticas decoloniais num curso sobre União Europeia, né, que o objetivo também é tratar da política externa da União Europeia, como eu disse, o curso ele vai caminhando através de teorias e historiografias até chegar nos casos concretos. Então, por exemplo, em aulas, eu tenho uma aula sobre eurocentrismo. Então, nessa aula eu trago autores, né, autores latino-americanos que trabalham com colonialidade, que trabalham com perspectivas críticas sobre colonialidade do saber, né, e aí conecta um pouco com o que a Julieta tinha perguntado em termos de publicação. A gente precisa conhecer outros lugares para publicar, com certeza, porque isso vai acontecer, né? Nem sempre o mainstream está preparado para ser criticado, né? Porque é um privilégio estar ali e nem todo mundo quer abrir mão disso. Então, com certeza, diminuir também a nossa vontade de pertencer àquele espaço, né? Olhar para outros espaços que a gente pode criar, inclusive, aonde essas teorias são muito mais conversadas e navegadas sem nenhuma interpelação básica, né? Isso que você perguntou é uma pergunta que eu me sentiria ofendida e desistiria eventualmente, porque você tem que me conhecer tanto quanto eu tenho que te conhecer, né? Para a gente poder ter realmente uma relação de confiança intelectual, né? Tipo, eu quero publicar na sua editora, então passa um pouco por aí, né? Então eu falo de eurocentrismo, geopolítica do conhecimento, que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, o conhecer a União Europeia. O conhecer a União Europeia já é um conhecer assimétrico. Ela parte de uma simetria. Então você tem que usar autores que reconhecem essa simetria e que dizem, olha, alunos, isso existe, tá? Isso é uma impressão sua, mas isso existe e só é reforçado a partir do momento que a gente ignora, que a gente não fala sobre isso ou que a gente não reconhece, né? Porque esses são os primeiros passos para conseguir alternativas, né? Para conseguir manejar aquilo ali. Então, aula de eurocentrismo, aula de colonialidade do saber, aí fronteiras e identidade, né? São duas aulas que também cabem muito debate com essas teorias, né? Onde estão as fronteiras da Europa? Onde estão as fronteiras da União Europeia? Tem diversos autores europeus pós-culturalistas, pós-colonialistas. Eu procuro autores europeus, por exemplo, turcos, croatas, que não necessariamente são da Europa Ocidental, né? Para trazer também as perspectivas dessa Europe without Europe, né? Tipo, esses mecanismos linguísticos que eles usam, né? Para discernir a relação desses países mais periféricos. E ao longo dos casos, além de trazer o caso em si, então, também falando sobre já vou acrescentar aqui na pergunta do Gustavo sobre o interesse. Eu acho que o interesse tem subido, mas o interesse ele sobe dos alunos ao passo que o curso vai se atualizando também, né? Então, assim, se a União Europeia está em baixa, o curso ele tem que reconhecer isso, né? Nesse exato momento, os alunos veem a Europa um pouco em baixa, né? Porque o protagonismo está dividido aqui entre dois países e a Europa está ali no meio, um tanto quanto perdida, né? Então, assim, se o curso reconhece isso, se é um curso que tem um engajamento crítico, que tem uma localização ali, olha, a gente fala daqui e a gente não tem nada a ver com isso, a gente não precisa defender a Europa,
A gente está aqui como observador. Eu acho que o curso tem atratividade. Por outro lado, também, tem alguns alunos que a União Europeia fideliza. Aqui nessa plateia eu tenho 3 exemplos, né? Arthur fidelizou com regionalismo, claro, sobre a orientação da Andréa também, que os professores acabam influenciando, mas vem muito do aluno, né? Vem muito. A Bia fez esse curso comigo, sei lá, 2020, talvez, 5, 6 anos, está terminando o mestrado. Então, tem casos de fidelização, e eu sinto muito isso. Assim, numa turma de 20, 3 querem trabalhar com a União Europeia até o resto da vida. Entendeu? Não são todos, mas... Então, eu acho que fica um pouco nessas 2 pontas. Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Se você quiser adequar um pouquinho, ou eu posso passar para os colegas também acrescentarem. Tá? Tá bom. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, trataré de responder un poco vinculando las distintas preguntas. El tema que traía Julieta sobre la simetría y este desconocimiento, la verdad que me quedé un poco muy sorprendida, por decir un poco, de que un journal te pregunte qué es el Mercosur. Eso, que me lo pregunte un alumno, vale, pero un journal, realmente me quedé como muy sorprendida. Me ha pasado alguna vez con algún profesor que me dijera qué es el Mercosur o por qué estudio América Latina, contexto europeo. Pero digamos que yo creo que el tema de esta asimetría en el conocimiento tiene que ver también con cómo evolucionó la literatura sobre integración regional y cooperación regional, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que los procesos de integración comienzan casi en el mismo momento, tanto en lo que hoy es la Unión Europea y en América Latina. La crisis de los 70, que hace, y después luego con la crisis de la deuda, que hace que todos estos procesos de integración regional aparezcan como los culpables, ¿no? del caos y de la crisis económica que atraviesa la región, hace que durante mucho tiempo la literatura quedara mucho más focalizada en la experiencia europea. Pero esta es una literatura que solo mira a la Unión Europea, que tiene este problema famoso, ¿no? del N1. Entonces yo creo que aquí la crítica o las teorías más críticas, o por lo menos críticas en el sentido de que la Unión Europea es un proceso de integración que puede ser más o menos exitoso en función de los criterios que uno utilice y que no es universalizable. Entonces aquí, por ejemplo, en los años 90, las teorías del nuevo regionalismo justamente apuntan a esto, ¿no? A mirar cómo se desarrolla el regionalismo más allá de la Unión Europea, y es cuando todo lo que es el regionalismo comparado cobra mayor dinamismo, y después ya con los 2000. Pero es interesante porque justamente estas teorías sobre el nuevo regionalismo enganchan muy bien con cómo en América Latina pensábamos la integración regional, desde la economía política internacional, desde las relaciones entre estos 3 niveles, doméstico, regional e internacional, 2 elementos que no están en las teorías europeas mainstream de los años 70, 80, 90, y hay mucha gente que quizás todavía sigue trabajando así. O sea, para mí lo crítico es traer la mirada latinoamericana a estos procesos y ver cómo engancha con estas literaturas más de los 90, 2000. Y, bueno, el interés, eso no es mío, y el tema de China, ¿no? O sea, Asia en general. Se me escapa. No. Asia en general. Okay. La verdad es que trabajo y en clase trabajo en las relaciones entre Unión Europea, ¿no? América Latina y China, y el rol de China y estos so-called nuevos actores, pero en términos de teorías chinas o de vinculación entre académicos, realmente desconozco. Pero quizás alguien en la sala o aquí en el panel te pueda decir. Gracias. Bueno, muchas gracias también por las preguntas. No sé si voy a poder contestar una por una, pero algunas pinceladas simplemente como para intentar alguna respuesta.
Yo creo que no hace teoría de relaciones internacionales que no tiene poder, ¿sí? O sea, conocimiento. básicamente, no hay, por ejemplo, teoría de las relaciones internacionales desde el Islam, por ejemplo, ¿no? Básicamente no tenemos. ¿Qué tenemos? Teoría de las relaciones internacionales, sobre todo anglosajona, del norte, ¿sí? O europeo o norteamericano, estadounidense, más que nada, ¿no? Entonces, eso te limita un poco dónde emerge, dónde hay teoría de las relaciones internacionales. No digo que no haya, bueno, de hecho en América Latina hay, pero sí está muy relacionado, ¿no? Y por eso a mí me pasa, no en el curso de Unión Europea, pero en el curso de teoría sobre relaciones internacionales en el grado, que que incorporamos literatura sobre teoría de las relaciones internacionales chinas. O sea, hay que mirar a esta superpotencia y hay que mirar cómo mira a su vez las relaciones, cómo entiende las relaciones internacionales, pues les puedo asegurar que es completamente diferente a la mirada occidental. Entonces, me parece que ahí hay un punto, creo que en algún momento todos nos vamos a tener que poner a leer teoría de las relaciones internacionales chinas, y me parece que es sí, una tarea ineludible, digo, ¿no? Bueno, eso por un lado. Respecto de la simetría que comentaba Juli, sí, y también lo dijeron acá varias veces, es un vínculo completamente asimétrico, ¿sí? Yo creo que el etnocentrismo que uno ve, uno siente cuando enseña, también lo siente lo que tiene que ver con la publicación, con las publicaciones. Las editoriales más importantes en relaciones internacionales, ¿dónde están? No sé, no están en Buenos Aires, en Río o en Johannesburgo, no, digo, entonces es un círculo vicioso que se retroalimenta y voy a ser muy sincera, tenemos mucha culpa nosotros, Sí. ¿no? Porque es publish or perish, pero en realidad es publish in English or perish. ¿Quién de acá no ha publicado en inglés? Yo no puedo tirar la primera piedra. ¿Quién no quiere que le publique Routledge, Springer, o Springer, no sé cómo se pronuncia, o Palgrave? A ver, a mí Palgrave no me publicó. Me encantaría que me publique Palgrave. O sea, no seamos hipócritas también. No te lo digo a vos, Juli. No te lo digo a vos. Es un sistema perverso, pero del cual formamos parte. ¿Por qué? Porque queremos, ¿no? Sumar puntos en CONICET o en la universidad o donde sea. Todo el sistema de la academia de relaciones internacionales está pensado en esos términos. Todo el sistema, y los latinoamericanos formamos parte, y si queremos figurar, no podemos publicar toda la vida en español o en portugués. No nos leen, ¿sí? Salvo alguno que otro que no voy a mencionar, que ustedes deben saber quién es, que solo ha publicado básicamente mucho en español, pero no lo voy a decir. Bueno, dejo el tema acá. Growing or diminished interest. Mira, siento como que hay una masa crítica constante de estudiantes que siempre se han interesado por la Unión Europea, pero que aumente eso es cíclico, es un poco fluctuante. ¿Y sabes a qué lo relaciono? A las crisis. Cuando la Unión Europea está en crisis, la gente le interesa. Crisis del euro, la crisis de migraciones, la cantidad de gente que se puso a estudiar en la Unión Europea por la crisis de migraciones de 2015-2016 fue impresionante. Entonces, ahora, bueno, la guerra en Ucrania fue también una excusa para mirar la autonomía estratégica, el Global Gateway, bueno. Me parece que es un poco cíclico y en mi caso, lo que he visto en Rosario es un poco cuando
está en los titulares, cuando la Unión Europea está como en los titulares, ahí se renueva un poco o crece el interés. Y lecturas decoloniales, hice la autocrítica, tengo que agregar, ¿okay? No sé que es una tarea pendiente. Gracias. Okay, muchas gracias, Vicky. No, claro, coincido con Vicky que es publish in English or perish, pero también tenemos que pensar que, digamos, no es que no haya habido relaciones internacionales, sino Acharya, ¿no? Y toda esta gente que está pensando en términos de relaciones, bueno, hay varios libros últimamente, ¿no? Es muy de los 2000, relaciones internacionales de América Latina, relaciones internacionales de África, Arlene Tigner con Global South, ¿no? Y hay mucha discusión sobre cómo se ha ido construyendo en las relaciones internacionales en otras regiones más allá de este mito fundacional de las relaciones internacionales surgieron en UK, ¿no? Ya no recuerdo las fechas, pero creo que se crea una Sí, ¿no? en una universidad. Sí. No, en Upbridge, está difícil. Sí. Con una cátedra especial financiada por un ser inglés que pone dinero porque el objetivo principal era evitar la guerra. Pero todos esos conceptos ya estaban siendo discutidos en América Latina. Después se configura una estructura de poder y ese poder hegemónico ligado claramente a Estados Unidos y Reino Unido, y es una disciplina sajona, pero que sea una disciplina sajona no quiere decir que no nosotros. Yo creo que hay pensamiento más allá de esa disciplina, pero a partir de una estructura de poder se construyen los saberes. Por eso me parece que es tan importante discutir las categorías, para pensar, vale, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa? O sea, el hecho de las relaciones Unión Europea-América Latina, ¿desde dónde las pensamos? ¿No? Desde Europa, desde América Latina, con qué conceptos, con qué herramientas, porque el sistema, como decía Julieta, está ahí. Y es muy difícil ser coherente en este mundo de hoy, porque yo estoy diciendo todo esto, pero también sé que no, que publicar en inglés. Sí. Entonces tampoco vas a cambiar el sistema si estás, o sea, es el dilema del insider-outsider, ¿no? O sea, estoy en el sistema y trato de cambiarlo, o juego de afuera, y eso es un problema, ¿no? Que atraviesan no solo los académicos y la investigación científica, sino los actores de la sociedad civil, ¿no? Cuando es free trade, ¿qué hago? ¿Participo en la discusión o me quedo afuera protestando? No es algo que vayamos a resolver hoy, ni pretendo. No. Pero son cosas para seguir pensando. Pero no lo parece. Yes. Thank you very much, Andrea. We push the workshop a little bit to the front, so we still have 5 minutes. I don't know how many questions we have. We have Gustavo, Andrea. Some more questions. This will be the last round. So if you have something on your mind, say it. So we have, huh? Okay, so we have these 3. Someone else? Okay, so these 3, and then we'll finish. Okay. É um pouco estranho, mas eu vou falar português. Não estou acostumada mais nesse ambiente. Bom, obrigada já pelo testemunho, né, de vocês. E eu teria uma pergunta e um comentário, né? Quer dizer, uma observação, na verdade. E se vocês percebem na Argentina, por exemplo, ou a situação em outros países, né, dos outros colegas, que muitos de nós que pesquisam e dão aula de União Europeia, na verdade, trabalhamos com regionalismo, e, portanto, com regionalismo latino-americano também. E se isso influencia a aula, a agenda, porque mesmo que seja um curso só de União Europeia, são pessoas que fazem pesquisa sobre Mercosul, sobre o Sul, sobre, enfim. E se isso tem uma influência na aula, no formato, na literatura, né, o fato de que a agenda do regionalismo comparado é muito forte, talvez por isso até, né, porque são muitas pessoas que trabalham com os dois. Eu tenho a impressão que no direito, por exemplo, as pessoas têm um foco mais no direito, não tanto no regionalismo, mas eu acho que em relações internacionais tem essa percepção, que muitas pessoas que trabalham com a União Europeia têm essa
base, né, do regionalismo latino-americano também. E o outro comentário é enfim, uma informação sobre como, do Publishing Parish, que no Brasil existe a CAPES, que é uma agência, né, do Ministério, que faz a avaliação dos programas. Isso é muito debatido, é um tema político, e foi encontrada uma solução, que até agora permaneceu nesse novo ciclo avaliativo, que os periódicos em latino-americanos e espanhol, eles têm um peso maior na avaliação da CAPES. Ou seja, há um incentivo político para que os pesquisadores brasileiros publiquem em periódicos espanhóis. Enfim, aqueles partis, né? Há um peso. Já vi muita crítica, um debate político. Mas é a política adotada hoje no Brasil na CAPES, para que haja esse incentivo, é uma forma de contrabalançar. Se vocês acham que é ruim, enfim, é uma intervenção, uma política pública, né, para favorecer, né, o intercâmbio em espanhol, a publicação em espanhol. Gustavo Cedrini, Laxo Paraguay. I'll make my comments in English. On this issue, there's a lot of interest in this issue of categories and the sort of marginality of Latin America versus the coloniality of the global academy. And it's something that I think about quite a lot as a scholar that started his career in the US and now is in the very, very periphery of the global academy in Paraguay. And I guess I think that we can think about a pendulum between a sort of very parochial academy. If we think about the origins of sort of Latin American social and political thought in the early 20th century, it was ensayista, it was people writing about, with very European ideas and ideals about, you know, what development would be. But then in the moment of the dictatorships and the exile, all of these, the scholars of the mid-20th century found themselves together in exile, discovered themselves as Latin Americanists. At the very moment that then there was a wave of progressive governments and of regionalism and the construction of structures. So Claxo as a structure is one of those structures that is meant to create and foment regional thought and theories based on Latin American history. But then sort of the neoliberal movement destroys all of that. And in the US right now, the sort of crisis of neoliberalism is destroying even that hegemonic imperial academy that was able to sort of take a lot of scholars from Latin America and accumulate a lot of very useful theories from the point of view of the hegemon. But the flip side of that is that the production in all of Latin America was very fragmented. And so I see this very much back in a moment of very parochial thought where everyone is focused on their very local reality. I think disciplinary development also has been extremely fragmented as, and I don't mean this as a criticism, more as an observation, but you know, we have feminist theory and decolonial theory and post-colonial theory, and we also the sort of hegemonic disciplines as well, international relations, and so I very much share this notion that we have to accept the categories and question them, and then but we also have to sort of reconstruct some platform for speaking across discipline. And so, you know, I come not from international relations, but from political economy. And my question, sorry for so much preamble, is if you can say a little more, Andrea, especially about how sort of looking across the levels, the sort of global level, the regional level, and the domestic level, and it's the relationship between global politics and domestic politics. In this moment of global regime change, that seems really, really key, but our disciplines are so fragmented. I can't even read international relations production because it seems mostly pretty irrelevant to the set of concerns I have, yet I hear you and you're talking about things that are very relevant. So there's some kind of bridge that needs to be built, and we don't have the institutional environment or space to do it in. So that I don't know if that's a clear enough question, but I'd love to hear more. Okay, thank you, Gustavo. This looks like, like the European Parliament, but without a translator. So Jose speaks all three. Let's see which one he chooses. Español, bueno, a ver, yo quiero primero sumarme al comentario de Andrea
porque en México está pasando algo exactamente igual desde hace por lo menos 6 años. Esta idea de que hay que publicar en revistas Scopus en inglés como requisito indispensable para que las universidades sean acreditadas y se consideren programas de calidad, ya está siendo superado y se apoya que se publique en Brasil, en el resto de América Latina, en España y en España. A mí me parece que eso es importante porque dejar a una empresa privada como Scopus decidir si un programa académico es o no relevante es por lo menos bastante discutible. Pero creo que eso es otra discusión. Ahora yo quisiera, no sé si matizar, no sé si problematizar, no encuentro la palabra de algunas cosas que se han dicho. A ver, por ejemplo, yo no creo que el problema es publicar en inglés. Eso no sé si es realmente lo relevante. Siento que hay una apertura de las editoriales anglosajonas hacia la producción del resto del mundo. Hace poco, a mitad de Sharia, con, ¿cómo se llama? Melissa de Sancho, publicaron, creo que algunos, no sé si Andrea de repente está allí, pero algunos que están acá puedan haber sido colaboradores, publicaron un libro maravilloso, Latin American Global International Relations, donde muestran las visiones latinoamericanas no mainstream de la disciplina. Y hace un par de años, International Affairs, una revista británica de mucha trayectoria, también hizo un número temático donde discutió teorías latinoamericanas. Recuerdo trabajar más de Lorenzini sobre la teoría de la autonomía latinoamericana, que es bastante desconocida en el resto del mundo, a diferencia del pensamiento de la CEPAL, o la teoría de la dependencia. Yo creo que el problema no es publicar en inglés, porque publicar en inglés incluso da un espacio para presentar visiones alternativas al eurocentrismo. Eso depende de la agenda de investigación que tengan en latinoamericano que publiquen en inglés, finalmente. Si su agenda es la agenda del mainstream, va a publicar mainstream. Y si tiene una agenda alternativa, puedo reconocer, y también quedé sorprendido con el comentario de Julieta que le pide explicar qué es el Mercosur, pero puedo entender que va a ser más difícil esa parte. Va a ser más difícil, sobre todo en los pasos iniciales, convencer a Galbraith o convencer a Routledge que es importante discutir sobre visiones no europeas de regionalismo. Mi experiencia particular ha sido en ese sentido muy positiva, porque he logrado publicar con colegas latinoamericanos en editoriales británicas desde una perspectiva latinoamericana. Creo que como que hay que posicionar el debate en esa dimensión. Y el segundo punto que me parece interesante, porque María Victoria hizo una afirmación que nos pone a pensar. El que tiene poder genera teoría. Bueno, si te entendí bien, así fue eso lo que dijiste. Y de nuevo creo que hay que matizar un poco, María Victoria, porque yo creo que teoría se hace sin tener poder. El problema es que la teoría se visibilice. El problema es que la teoría se convierte en mainstream. El problema es que sea conocida a nivel global. Ahí, en la difusión, lo que los postcoloniales llaman una geopolítica del poder, a mí ese concepto realmente no me gusta mucho, la verdad, pero sí en la difusión, que lo señaló Andrea en algún momento en su presentación, en el viaje a lo lotar de las teorías, ahí viajan más las teorías que se producen en el centro. Las teorías de la periferia se invisibilizan, pero eso no quiere decir que porque no se tenga poder no tengamos teorías en América Latina, en África, en India o en Asia. Y ese es el debate que decía Acharya y Busan en su primer libro, cuando decían, bueno, así como hay mucho Morgenthau y hay mucho, no sé, teoría idealista, quisiera que hubiera un poquito más de Raúl Previs en la teoría internacional, que es decir, que se visibilicen. Entonces creo que también hay que un poco que, más que preguntas, son un par de comentarios que me generaron las presentaciones. Gracias. Okay, we have one more. Vamos a hacer así para que no... Okay, sí, perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Creen ustedes que los temas de seguridad internacional están suficientemente incorporados en los currículums y los programas? Y lo segundo, que pensaban que América Latina es la región más violenta del mundo, sí, a pesar de no tener conflictos internacionales, internacionales.
Y mirando lo que está ocurriendo hoy día en universidades europeas, donde el conductivismo está un poco a la baja, los temas de conflicto y eventualmente de operaciones en materia de seguridad internacional tienen crecientes precedentes, en esta agenda está suficientemente involucrado, si hay que trabajar más en eso, y reforzarlo. ¿Quién quiere empezar? Wants to start? Sí. Claro, sí, bien. Eu não sou sim, não sou de regionalismo, então vou passar a pergunta da Andréa para ir para outra Andréa. Sobre a pergunta da fragmentação, como falei, como é seu nome? Gustavo falou em fragmentação. Eu entendo mais como interdisciplinaridade. E aí, nesse ponto, né, concordo com o que você falou, né, com o histórico que você trouxe, mas e aí entendo isso como uma coisa positiva, né, pelo menos para você poder usar, por exemplo, né, para fazer um exemplo mais empírico, para você poder usar teorias decoloniais, muitas vezes você, num curso sobre a União Europeia, sobre política externa da União Europeia, ou até política externa comparada, você vai ter que trazer algum nível de antropologia, algum nível jurídico, né, algum nível de outras áreas, né, de outras disciplinas, e eu vejo isso como... Então, sim, né, relações internacionais é ontologicamente fragmentada, se a gente for colocar desse ponto de vista, né, um subcampo que nasceu muito depois das teorias mais, né, mais fortes, né, hard sciences, como a gente chama, em ciências humanas, e que, por esse ponto de vista, tem essa natureza mais maleável, e eu acho que cada vez mais. Então, e sair do guarda-chuva paroquial, como você disse, né, é um bom movimento, né? Eu só acrescentaria o comentário do José, que eu concordo 100%, depende muito da sua agenda, muito mais do que do idioma que você está publicando, mas como mulher latino-americana, o que eu tenho vivido e acompanhado colegas também vivendo, é o que a gente chama de assistencialismo em algumas, tipo, a cota, sabe? A cota aqui no Brasil a gente chama assim, tem que chamar uma mulher sul-global, que faça teoria X, Y, Z, que fale dessa agenda do modo crítico ou, como você queira chamar, feminista, para poder dar legitimidade a essa publicação aqui. Então, assim, publicar na Palgrave não é nem um desafio tão grande se você é intrinsecamente essa cota. A questão é como você vai se colocar nesse momento. Se você aceita para poder publicar, você aceita essa condição, você não vai ter dificuldade nenhuma em publicar. Os convites não param de aparecer, porque justamente não tem mais apelo, né? Se for totalmente homem, totalmente branco, totalmente europeu, totalmente mainstream, totalmente uma agenda clássica, né? Vou falar assim, é dessa forma que eles colocam, não tem mais apelo. Então, assim, também, sim, depende da agenda, mas depende de como é a sua relação, né, com esse grupo, e aí eu estou falando realmente de uma perspectiva de gênero, que é completamente diferente, porque se não, aqui na América Latina, se não tem mulher, se não tem indígena, se tem 1000 categorias para dar legitimidade, muitas editoras não vão aceitar. Então, assim, como é que você chega a essas pessoas? As pessoas não são só números, né? Objetos da sua publicação. Tem sujeitos ali, sujeitos inteligentes que sabem quando estão sendo instrumentalizados ou não. Então, isso é um desafio, né? Não só o desafio da linguagem e do que a Andréa trouxe, mas o desafio de como é que você vai se inserir nas oportunidades que aparecem. Acho que é um pouco por aí. Muchas gracias por las preguntas, a ver si puedo contestar. La pregunta de Andrea me parece súper interesante, porque claramente cuando uno habla de relaciones Unión Europea-América Latina, la literatura focaliza mucho más en el nivel regional e interregional. Y aquí voy a hacer un poco de autobombo. Justamente eso, desde la red Lucky You, desde la red doctoral, estamos tratando de pensar marcos analíticos que nos permitan estudiar las relaciones entre Unión Europea y América Latina más allá de lo estrictamente regional o interregional. Eso quiere decir poder pensar el nivel doméstico y cómo puede haber vinculaciones y relaciones a nivel doméstico y entre distintas áreas de política. Es un desafío, es difícil. Nuestros investigadores e investigadoras doctorales están pasando por ese desafío,
pero creo que esa es un poco la idea, salir del regionalismo, el regionalismo comparado al interregionalismo, porque está claro que las relaciones entre la Unión Europea y América Latina van más allá de la cumbre USLA, tiene que ver con redes, como estamos aquí, tiene que ver con bueno, cooperación en distintas áreas de política, que además se da de distinta manera, con distintos tipos de financiamiento, con distintos tipos de actores involucrados. O sea, darle más complejidad y atender a la densidad y diversidad de esas relaciones. En cuanto al conocimiento, y acá hablo un poco de Vicky, Gustavo y José, a ver, no sé si entendí de todo la pregunta, ¿no? Pero me pregunto si esta fragmentación del conocimiento no tiene que ver con cuestiones políticas y también económicas, ¿no? La situación hoy en América Latina, y hablo aquí por ahí más de América del Sur que del resto de la región, es una situación de desfinanciamiento. Yo vengo de un país donde se está desfinanciando la investigación y la docencia y la universidad y todo lo que esto trae aparejado en términos de desarrollo. Y lo que he escuchado en mi última semana, que he estado en Buenos Aires, es que las universidades piden a los profesores e investigadores que vayan a pedir fondos de investigación a la Unión Europea. Esto va a hacer que todo esto sea más competitivo todavía, ¿no? Pero quiero decir, y tiene que ver también con esto de dónde se produce el conocimiento. Yo creo que el conocimiento se produce allí donde la gente quiere pensar y analizar y aportar otras miradas. Ahora, que ese conocimiento llegue o no a ser hegemónico es una cuestión de poder. Entonces, siguiendo un poco lo que vos decías, me pregunto, vale, pero esos journals publican algo que no sea mainstream. Y dicho esto, y ya para cerrar, creo que también es importante entender que en América Latina la manera en que pensamos las relaciones internacionales desde un punto de vista teórico no es plenamente funcionalismo, plenamente realismo. En América Latina lo que hay es una gran discusión o ensamble de conceptos que pueden venir del liberalismo, que pueden venir del realismo y que luego se combinan de una manera especial en América Latina para poder entender América Latina, ¿no? O sea, hace poco, y no voy a recordar el nombre del autor, pero es un académico brasileño, seguramente alguien me lo pueda recordar. En América Latina no trabajamos con grandes teorías como realismo, liberalismo, trabajamos con middle ground theories. Y esa es la riqueza del pensamiento ¿Quién? Feliciano. Sí, Feliciano. Y esto mismo estábamos discutiendo hace un año en una mesa donde estaba Feliciano. ¿Necesitamos grandes teorías en América Latina? ¿Siguen sirviendo las grandes teorías para entender las relaciones internacionales en América Latina y más allá de América Latina? Creo que ese es el debate que nos tenemos que dar como investigadores y gente que trabaja, ya ni hablaría de relaciones internacionales, lo internacional, ¿no? Gracias. No, muy rápido, no puedo, creo que ya Carol y Andrea abordaron la mayoría de las preguntas. No, simplemente para responder a José, tal vez fui demasiado rígida o demasiado severa en mi afirmación, demasiado contundente, pero tiene que ver con lo que dice Andrea. Estoy pensando en las grandes teorías, para nada, y esto quiero dejarlo claro, estoy desconociendo la teorización latinoamericana, ¿no? Pero digo, creo que en otras regiones podemos llegar a tener, sí, desarrollo de algunos conceptos, de algunos enfoques. No sé si ser tan, digo, teniendo en cuenta una connotación muy estricta de teoría, estoy pensando en ese sentido, en estas grandes teorías que explican, que explicaron o que durante mucho tiempo quisieron explicar las relaciones internacionales, ¿no? Respecto a la seguridad internacional, es un tema que lamentablemente cada vez tenemos que ir incorporando en la currícula, digamos, tanto del grado como del posgrado. Digo lamentablemente porque está sumamente ligado con problemáticas muy serias, muy graves que América Latina está padeciendo, y los que miramos también los vínculos entre la Unión Europea y América Latina, obviamente tenemos que incorporar también la defensa. Reconozco que es un tema en el que me tuve que poner a leer porque claramente por todo lo que está pasando desde hace
por lo menos 4 años, todos estos temas de agenda, bueno, pasaron a estar al tope, en el tope de la agenda, así que sí, creo que cada vez más importante, lamentablemente. Gracias. Okay, gracias. Vicky, con esto concluimos este panel. So big applause for Right now we will have a 15 minutes break and then we hope to see you back. We will talk about research funding, right? Quite relevant topic.